Al noroeste de la provincia de Albacete, a 73 kilómetros de la capital, se encuentra Villarrobledo, uno de sus 4 núcleos de población más importantes, con un término municipal de los más grandes de España. Rodeado de un paisaje de una transparente sencillez, terciado de grandes extensiones de viñedos, Villarrobledo se sitúa en la encrucijada de tránsito entre el Levante y el Poniente, en los límites con las provincias de Ciudad Real y Cuenca. La historia quiso que esta localidad tuviera 4 nombres. Bajo la influencia de Alcaraz se llamaría Villarejo de San Nicolás. Hacia 1292, un grupo de vecinos de esta aldea, a los que en años posteriores se les unirían otros, cambian de ubicación al lado de un espeso robledal que daría nombre al lugar, Robledo o Robledillo. Durante siglos mantendría esta denominación. Hacia 1407 sería Villa del Robledo, al concederle el rey Juan II el privilegio de villazgo. Se la cedería al maestre de la Orden de Santiago, don Rodrigo Manrique, quien se la vendería a don Juan Pacheco, marqués de Villena. Finalmente tomaría el nombre de Villarrobledo de la Vega, cuando pasa de nuevo a manos de la corona, tras perder el marquesado de Villena gran parte de sus tierras. Su plaza mayor, declarada Conjunto Histórico-Artístico por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, es el reflejo del florecimiento de la población en el siglo XVI. En ella se encuentran sus 3 edificios más significativos: la iglesia de San Blas, construida sobre la antigua ermita, el ayuntamiento, antiguo pósito y audiencia de la villa, y la fachada de la casa más antigua de la ciudad, la de Andrés López Muñoz, construida a finales del siglo XIII, aunque su fachada es del siglo XVI. Su casa consistorial es una de las obras más admirables y destacadas de la arquitectura civil renacentista en La Mancha. Muestra doble arquería, un escudo de la villa en la esquina y otro de gran factura en la fachada perteneciente a los Austrias. Remata la obra un excelente reloj de sol en piedra y un ático con pirámides herrerianas. A su lado, la iglesia de San Blas, un edificio inacabado que se concibió como un templo de grandes proporciones, de ahí su planta basilical. Posee 3 fachadas de gran interés. La fachada oeste, la que abre a la plaza, es de sobrada técnica y magnífica factura, de estilo gótico flamígero con arco apuntado de formas esbeltas y 2 bellos pináculos que la enmarcan. La fachada norte es renacentista, atribuida al genial arquitecto alcaraceño Andrés de Vandelvira, al igual que la fachada sur o del Sol, una de las más hermosas de la provincia de Albacete, verdadero compendio de composición, trazado y ejecución. Se cobija bajo un arco de medio punto, simulando un gran arco de triunfo romano en el que sobresalen las columnas toscanas. En la hornacina superior se encuentra la llamada Virgen del Pópulo, que aunque ahora no lo porta, sostuvo en otros tiempos un candil que servía de faro a los peregrinos. Existe un patio interior donde se puede apreciar la torre del siglo XV y diferentes tramos de obra inconclusa. En su interior, 3 naves de igual altura muestran los diferentes estilos empleados a lo largo de su construcción: gótico, renacentista y barroco. En la parte central se observa una rica bóveda de crucería estrellada. Es un templo de una gran fertilidad ornamental. A principios del siglo XVIII se construye el gran retablo de estilo barroco churrigueresco gracias a las donaciones de un hijo ilustre de la villa, Fray Diego Morcillo Rubio de Auñón, virrey de Perú. Villarrobledo posee un importante legado de arquitectura religiosa realizada entre los siglos XV al XVIII, como el santuario de Nuestra Señora de la Caridad, catalogado como bien de interés cultural. Tras su reconstrucción, quedó transformado como un templo de estilo neoclásico popular. En el interior cabe reseñar su interesante artesonado en madera y el camarín de la Virgen. Elemento destacado es la peana, en plata maciza traída expresamente desde el Cerro del Potosí, en el que se eleva la imagen de la patrona de Villarrobledo. Otras construcciones de interés son la iglesia de San Sebastián o el monasterio de Santa Clara, con un sencillo y bello pórtico. En su interior, una luminosa nave esconde una de las leyendas más sugestivas de la villa, la de la Virgen de la Teja.
Es una pequeña imagen de brillo natural que ha ido apareciendo en este trozo de teja que sirvió para tapar un cántaro de agua. Pese a que la teja siempre ha mantenido el mismo grosor, la Virgen ha ido saliendo de ella hasta ir adquiriendo cada vez un mayor relieve. Es un suceso inexplicable que, sin embargo, ha ido produciéndose desde que a finales del siglo XIX una monja descubrió los primeros indicios de la figura de la Virgen en el trozo de teja. Este convento se fundó en el año 1614 por el hidalgo don Juan Caño Moragón y su esposa doña Ana Ruiz de Palomera, de los que se conservan en piedra labrada sus estatuas sin cabeza en actitud orante, así como los reclinatorios. El patrimonio arquitectónico se completa con un notable número de obras civiles realizadas entre los siglos XVI al XX, muchas de ellas catalogadas bien de interés cultural. Representan diversos estilos y épocas. En la calle Enrique Arce puede verse una holgada muestra de caserones señoriales del siglo XVIII, del que es exponente el de la familia Tellez, con portada barroca enmarcada entre dos magníficas columnas corintias que sostienen un original frontón. De principios del siglo XX es este edificio posmodernista construido sobre una antigua tercia del siglo XVIII en la que se depositaban los diezmos de la iglesia. De esta época es su portada de piedra. En la actualidad es la sede de la Sociedad del Círculo Mercantil. Además de por su legado cultural y artístico, Villarrobledo es conocido por su gran tradición vitivinícola. Su cultura está estrechamente ligada a la vid y al vino. La fama de sus caldos le viene de lejos, desde que en el siglo XVI sus campos comenzaran a humanizarse y poblarse de viñas. Su término municipal es el mayor productor de uva del mundo, alimentando en sus tierras millones de cepas que definen su característico y cautivador paisaje. Se decía en Villarrobledo que había una cepa por español. En la actualidad, esta cifra se ha superado. A principios del siglo XX existían en la villa cerca de 200 bodegas que, tras un proceso de industrialización, se han concentrado en las 8 que posee en la actualidad. A estas hay que añadir la pujante Cooperativa Vinícola de Villarrobledo, de gran tamaño, con casi 500 socios y más de 4.000 hectáreas de viñedo. Los vinos de Villarrobledo, de una gran calidad, se localizan bajo la denominación de origen La Mancha y se elaboran con 3 variedades de uva principales, la blanca Airén y las tintas Cencibel y Garnacha. Vinculada a su tradición vinícola, Villarrobledo se ha hecho popular más allá de sus fronteras por sus tinajas de barro de fabricación artesanal. Hasta mediados del siglo XX fue una labor de carácter gremial con un significativo protagonismo en la población, localizándose gran número de hornos que trabajaban desde piezas de pequeño tamaño hasta las populares tinajas de 500 arrobas, unos 9.000 litros, para almacenar el vino. Se han convertido en el símbolo que identifica a esta ciudad. Debido a la aparición de nuevos depósitos de un mayor tamaño hechos con otros materiales, la industria entró en declive, aunque aún existen tinajeros que mantienen la tradición y los hornos para atender la demanda de un sector que les ha abierto una importante vía de comercialización, el mundo de la decoración. El calendario festivo de Villarrobledo comienza el 17 de enero con la celebración de San Antón. Tras la misa se parte en procesión con la imagen por las calles cercanas. Después se bendice a los animales. Destaca la gran afluencia de público, así como de participantes que desfilan con caballos y carruajes. Los carnavales de Villarrobledo están declarados de interés turístico regional. Son los de mayor tradición y arraigo de España. Desde principios del siglo XIX han venido celebrándose, incluidos los años en que estuvieron prohibidos. Son una referencia para la fiesta, la imaginación y el disfraz. En los primeros días del mes de mayo tiene lugar el Festival de Arte Nativo Viña Rock, el más multitudinario e importante festival nacional de música alternativa y vanguardista del panorama español. El domingo más próximo al 10 de julio se celebra San Cristóbal.
Desde la iglesia de San Blas se transporta la imagen del patrón de los automovilistas en un 600 descapotable hasta la Ermita del Santo, en las afueras de la ciudad. Entrado el verano, del 14 al 18 de agosto, se celebra la Feria de Villarrobledo en honor a la Virgen de la Caridad, patrona de la localidad. Hay desfiles de gigantes y cabezudos y gran participación de las asociaciones locales. En el recinto ferial se programan múltiples atracciones, conciertos y verbenas. Dentro de las numerosas propuestas, resaltar su torneo internacional de ajedrez Ciudad de Villarrobledo.